La perfección cristiana, según el espíritu de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, presbítero. Segunda parte, capítulo 19. Sugestiones diabólicas. El soberano espíritu de nuestro Dios, sin cuyo permiso y voluntad ningún espíritu se mueve, está en todas partes. El que tiene el temor santo de este divino espíritu no debe temer a otro ninguno. Hasta ahora, alma devota, hemos hablado largamente en los precedentes capítulos de la manera como hemos de luchar contra las sugestiones del mundo, de la carne y del amor propio. En el presente vamos a tratar de las sugestiones del demonio, que, como todos sabemos, es otro de los enemigos capitales de nuestra salvación. La existencia de los demonios, es decir, de aquella incontable multitud de ángeles malos que se rebelaron en el cielo contra Dios y fueron por ello condenados a eternos tormentos, es una verdad de fe que ningún católico puede poner en duda. Ahora bien, así como de los ángeles buenos, dice Santo Tomás, unos están en el cielo juntamente con las almas de los bienaventurados y otros son enviados por Dios a la tierra, para que nos acompañen, guarden y protejan. Así, de los ángeles malos o demonios, unos están en el infierno para atormentar las almas de los condenados a quienes indujeron al mal, y otros moran y se agitan en la región de los aires, para tentarnos y estimularnos al pecado, no porque Dios los haya diputado para esto, sino porque ellos mismos, por malicia y por envidia, se arrojan este maléfico oficio, lo cual permite el Señor, ya para probar y ejercitar nuestra virtud y acrisolar nuestros méritos, ya por otras razones de su altísima e inescrutable providencia. Son muchos los lugares de las Sagradas Escrituras donde se declara este oficio de tentador que Satanás y sus satélites ejercen cerca de los hombres. Simón dijo nuestro Salvador a San Pedro en la noche de su pasión: mira que Satanás va tras de vosotros para zarandearos como el trigo. Sed sobrios y estad vigilantes, nos dice el apóstol San Pedro, porque vuestro enemigo, el diablo, anda girando como león rugiente alrededor de vosotros, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Y el apóstol San Pablo, escribiendo a los fieles de Efeso, los exhorta en estos términos: hermanos míos, confortaos en el Señor y en su virtud omnipotente, revestidos de la armadura de Dios para poder contrarrestar las acechanzas del diablo, porque no es nuestra pelea solamente contra la carne y la sangre, sino contra los príncipes y potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos que habitan en los espacios. De ahí que San Mateo, en su Evangelio, designa al demonio simplemente con el nombre del tentador. Y en efecto, las mismas Santas Escrituras están llenas de ejemplos de tentaciones diabólicas. Este irreconciliable enemigo de Dios y del género humano tentó a Eva, nuestra primera madre, tentó a Job, a Saúl, a David, al mismo Jesucristo, y bien podemos asegurar que no hay hombre alguno a quien no tiente, por lo cual exclama San Agustín en sus soliloquios: Señor Dios nuestro, a vos clamamos, a vos acudimos, libradnos de un adversario tan continuo, tan pertinaz y porfiado, el cual, cuando dormimos y cuando velamos, cuando comemos y cuando bebemos, y cuando hacemos cualquier otra cosa, siempre insta y nos aprieta de día y de noche, con engaños y artes, ahora encubiertamente, ahora descubiertamente, siempre dirigiendo contra nosotros saetas emponzoñadas para haber de dar muerte a nuestras almas. En tanto más terrible este enemigo, cuanto es más potente y más sagaz. Pues si bien al pecar fueron despojados los demonios de todos los dones gratuitos y sobrenaturales con que el Señor los había enriquecido y elevado,
conservaron, no obstante, y conservan íntegra su naturaleza angélica, a saber, su substancia espiritual, su entendimiento, su voluntad, las especies o representaciones naturales de las cosas que les fueron infundidas por Dios en su creación, y por lo tanto conservan su ciencia y su ingenio y su poder sobre las criaturas inferiores. Ciencia, poder e ingenio del que usan siempre en odio a Dios y en daño a los hombres. Siempre su voluntad está inmutablemente obstinada en el mal. Como el demonio para tentarnos se vale ordinariamente de sus auxiliares y aliados, que son el mundo y la carne, no es fácil discernir cuando la tentación viene directamente de él y cuando no. San Bernardo, no obstante, nos da una regla que trae el padre Scaramelli y que vamos a trasladar aquí, aunque ella no sea enteramente invariable. Cuando el demonio, dice aquel santo doctor, nos asalta por sí mismo, ingiere de nuestros ánimos amargura de espíritu, porque excita entonces pensamientos turbios, afectos inquietos, agitaciones penosas, desconfianzas, decaimientos de ánimo, desesperaciones, envidias, odios, rencores, tedios y melancolías que ocasionan gran tormento. Cuando nos embiste por medio de sus ministros, la carne y el mundo imprime en nosotros espíritu dulce, pero falaz y lisonjero, porque entonces despierta en nuestro ánimo especies y deseos gustosos de placeres, de honores, de preeminencias, de fausto y riquezas, con que nos pinta a los ojos del entendimiento una falsa felicidad, que después viene a parar en verdadera infelicidad temporal y eterna. A pesar de todo lo dicho, no has de tener al demonio por un enemigo omnipotente o invencible, ni mucho menos. Lo primero, porque, como enseña el doctor Angélico, no puede, aunque quiera, influir directamente en nuestro entendimiento ni en nuestra voluntad, ni por lo mismo inducirnos necesariamente al pecado, sino que, cualquiera que sea la fuerza de sus sugestiones, siempre nuestra voluntad permanece libre y dueña de sí misma para consentir o no en la tentación. Pudiera, a lo sumo, suceder que, obrando sobre los sentidos y la imaginación, de tal manera llegara a ofuscarnos que quedáramos privados del uso de nuestra razón. Pero en este caso, aunque materialmente cometiéramos una acción mala, no habría en ello ofensa de Dios, ni seríamos de manera alguna merecedores de castigo, por faltar el conocimiento y la deliberación que se requiere para el pecado. La segunda razón por la cual no has de temer exageradamente la astucia y el poder de los demonios es porque estos al fin no son sino criaturas de Dios, esclavos miserables suyos, sujetos mal de su grado a la voluntad de omnipotencia divina, enemigos aberrojados, pero que no pueden tentar a los hombres sino cuando y hasta donde Dios permita que los tiente. Siendo pues esto así, ¿quién temería ser vencido de ellos si tiene a Dios de su parte? ¿Quién no se alentará en las tentaciones del demonio, cualquiera que sea la forma y la violencia de estas, sabiendo que si acude a Dios nuestro Señor, tendrá siempre a su mano el socorro de su gracia omnipotente? Si Dios sentís combatidos de tentaciones, decía San Francisco de Sales, no debéis por eso inquietaros ni mudar de postura, aunque el diablo ande dando vueltas alrededor de vuestro espíritu para ver si encuentra alguna puerta abierta. Esto mismo hacía con Job, con San Antonio, con Santa Catalina de Siena y con una gran multitud de almas buenas que conozco y con la mía propia, que no vale nada y que no conozco. ¿Acaso hemos de alterarnos por esto? Dejarle ladrar teniendo bien cerradas las avenidas, que al fin se cansará, y si no se cansa, Dios le hará levantar el sitio. Es buena señal que haga tanto ruido y estruendo alrededor de la voluntad, pues eso es prueba de que no está dentro. Recordemos otra vez aquí, alma devota,
para nuestro consuelo y aliento las palabras confortadoras del apóstol San Pablo. Fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho para que podáis sosteneros. Y efectivamente así ha acaecido en todo tiempo a los siervos de Dios, que cuanto más tentados se han visto del demonio, tanto más y más se han arraigado en la virtud, más se han adiestrado en las luchas del Espíritu, más triunfos han logrado y más han acrecentado el caudal de sus merecimientos. Dios nuestro Señor ha permitido en muchas ocasiones que los más grandes santos fueran tentados visiblemente del demonio, consintiendo a éste adoptar las formas corpóreas más horribles y abominables, pero esto ha sido para bien y gloria de sus siervos y para confusión y derrota del espíritu maligno, del cual llegaban aquellos a burlarse como nos burlaríamos nosotros de un perrillo atado que ladrará y se revolviera en ademán de querernos morder. De San Antonio Abad refiere San Atanasio en su vida, que cuando venían los demonios en tropel para asaltarle, el santo, armándose con la señal de la cruz, les decía intrépido: aquí no tenéis si podéis. Si tenéis licencia de Dios, haced uso de ella y devorarme. Pero si no podéis hacerme daño alguno, ¿por qué os empeñáis en vano? La señal de la cruz y la confianza en el Señor son para mí un muro inexpugnable. Y exhortando este santo abad a sus monjes a pelear contra el diablo y enseñándoles con qué armas le habían de vencer, les decía: creedme, hermanos, teme mucho Satanás las vigilias, los ayunos y las oraciones de las almas piadosas, la pobreza voluntaria, la misericordia, la humildad, pero sobre todo el amor ardiente a nuestro Señor Jesucristo. Es tan débil y tan cobarde este enemigo que muchas veces os bastará para hacerle huir el que hagas devotamente sobre vosotros la señal de la cruz. Se hizo tan temible este santo a los demonios que muchos posesos de la región de Egipto, con solo invocar el nombre de Antonio, se veían al punto libres de tan crueles atormentadores. Santa Teresa de Jesús hablaba de sí misma en la relación que nos dejó de su vida y escribe: estaba una vez en un oratorio y aparecióme el demonio hacia el lado izquierdo de abominable figura. En especial miré la boca, pero me habló como la tenía espantable. Le salía una gran llama del cuerpo que estaba toda clara y sin sombra. Díjome espantablemente que bien me había librado de sus manos, mas que él me tornaría a ellas. Otra vez me estuvo 5 horas atormentando con terribles dolores y desasosiego interior y exterior, que no me parece se podía ya sufrir. Quiso el Señor entendiese cómo era el demonio, porque vi cabe en mí un negrillo muy abominable, regañándome como un desesperado de que a donde pretendía ganar, perdía yo. Como le vi, me reí y no tuve miedo. En ese tiempo también una noche pensé, me ahogaban, y como echaron mucha agua bendita, vi ir mucha multitud de ellos como quien se va despeñando. Son tantas veces las que estos malditos me atormentan, y tampoco el miedo que yo ya les he tenido, con ver que no se pueden menear si el Señor no les da licencia. Que cansaría a vuestra merced y me cansaría si les dijera. Lo dicho, aproveche de que el Señor Dios se le dé poco de estos espantajos que estos ponen para hacer temer. Sepan que a cada vez que se nos da poco de ellos, quedan con menos fuerza y el alma muy más señora. El caso es que ya tengo entendido su poco poder. Si yo no soy contra Dios, que casi ningún temor les tengo, porque no son nada sus fuerzas y no se ven almas rendidas a ellos y cobardes, que aquí muestran ellos su poder. A este propósito dice San Gregorio Magno en sus Morales que el demonio es hormiga y león. Hormiga para los que le resisten valerosamente a sus sugestiones o le desprecian diciéndole como Jesús en el desierto: apártate de mí, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás.
y león para los que se muestran débiles y vacilantes en los momentos en que se ven tentados. En el mismo sentido se expresa San Agustín con la venida de nuestro Señor al mundo, y dice este santo doctor: el diablo quedó ligado como un perro que está atado con cadenas, y si aún ejerce tanto predominio en las almas, es solamente entre las que son tibias o descuidadas, que se le acercan necia y temerariamente, no entre las que con cautela se alejan de él, pues si bien puede ladrar, no puede en manera alguna morder, sino el que quiere ser mordido. Si puede tentarnos con sus sugestiones malignas, no puede obligarnos a pecar. Si puede solicitar nuestro consentimiento, no puede arrancarle de nosotros mientras nosotros no queramos prestárselo. Tengamos pues buen ánimo. Estemos sí vigilantes y prevenidos contra sus acechanzas, pero desechemos de nuestro espíritu exagerados temores. Oremos y confiemos en Dios, no en nosotros mismos, y con la ayuda divina, con la protección de la Virgen Santísima, develadora de la serpiente infernal, y la de nuestro ángel custodio, y poniendo por nuestra parte en práctica los demás medios que indicamos al hablar de las tentaciones, lograremos derrotar a este enemigo, cualquiera que sea la forma y modo que nos acometa. Si lucháramos nosotros solos, motivos tendríamos para temer, pero contamos con el auxilio de la gracia. Bien podemos también contar, si no somos cobardes o desleales, con que lograremos la victoria. Resolución: estaré vigilante contra los asaltos y tentaciones del demonio para resistirle y vencerle con la ayuda poderosa de Dios. Jaculatoria: Jesús y María, sed mi escudo y defensa en las acechanzas del enemigo, y dadme luz y gracia para conocer y rechazar sus sugestiones malignas.